Hola juventud, vamos entonces ahora a hacer un resumen de lo que es el problema relacionado con tiro horizontal. El tiro horizontal al que nos vamos a estar refiriendo es el tiro horizontal de naturaleza gravitatoria. Existen otros casos de tiro horizontal, pero nosotros solamente vamos a estar hablando de este, y en ese caso veamos lo siguiente. La trayectoria va a ser una trayectoria que es una parábola. En este caso es una semiparábola, es la mitad de una parábola, que se origina porque un movimiento rectilíneo uniforme se da a una altura determinada y cuando sale de la superficie de sustentación comienza la influencia de la atracción gravitacional terrestre y por lo tanto el cuerpo se ve acelerado con esa aceleración de la gravedad como consecuencia. Así es que en cualquier punto de la trayectoria vamos a tener, cualquier punto de la trayectoria va a ser el resultado de sumar dos componentes de movimiento. Una componente, que es la componente horizontal, se va a analizar como movimiento rectilíneo uniforme, mientras que la otra, la vertical, va a ser una caída libre, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y como estas cosas están ocurriendo simultáneamente, porque lo que uno ve es ya el resultado de ambas componentes, y que es cada punto de la trayectoria, como hemos dicho, entonces vamos a analizar independientemente las dos componentes de movimiento. En el movimiento rectilíneo uniforme, como recordaremos, la ecuación es x igual a velocidad por tiempo más la posición inicial si se requiriese. Lo cual quiere decir que x, que le vamos a llamar recorrido, y la x máxima, es decir, el recorrido total, se le va a llamar alcance, ¿sí? La ecuación del recorrido va a ser una ecuación muy sencilla de primer grado. En tanto, la ecuación en la componente uniformemente variada va a ser un caso de caída libre, como hemos dicho, y en caída libre estamos eliminando las componentes que tengan que ver con velocidad inicial, porque simplemente al tratarse de una caída libre, pues parte de cero. ¿Qué es lo que se va a tratar de hacer en cada caso que vamos a estar analizando? Es que vamos a buscar lo más que se pueda la variable común a ambas componentes de movimiento, la cual es el tiempo, porque estos dos movimientos o dos componentes de movimiento están sucediendo simultáneamente. Por eso entonces, y generalmente es lo que va a ocurrir, nos van a dar datos de lo que ocurre en una dimensión con la intención de que en la otra podamos calcular alguna variable mediante haber obtenido primeramente el tiempo. Casi siempre funciona de esa manera. Todas las preguntas que nos están haciendo es posible resolverlas buscando precisamente lo común entre ellas, que es precisamente el tiempo. Vamos entonces ahora a resolver un ejemplo de este tiro horizontal. Es un problema extremadamente largo, pero no debemos asustarnos. Vamos a recordar entonces cuáles son las ecuaciones que pudiesen estar, de repente dos de ellas o más, no lo sabemos, pero son para el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la ecuación del recorrido sería Bx por el tiempo. Para el movimiento rectilíneo de caída libre, ya sin las velocidades iniciales y poniendo en vez de aceleración la gravedad, tendríamos entonces un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado, gravedad por tiempo para la velocidad, y para la velocidad final al cuadrado, que sería más bien para la rapidez, porque se funcionaría solamente con la escalar, sería 2 veces la gravedad por la distancia. Bueno, y este sería el problema, que como les digo es un poquito largo, pero no significa que sea difícil, solamente
que requiere un poquito de constancia por parte de ustedes. Dice así: un tronco se sale de un cauce de río en un tramo que se encuentra elevado. Determine a qué altura, si se sabe que salió con velocidad horizontal de 21,6 kilómetros por hora y que cayó a 30 metros medidos horizontalmente desde el punto de salida del cauce. La primera pregunta que vamos a resolver va a ser precisamente esa altura. Y luego pregunta, ¿con qué velocidad impactó el suelo en el que cayó? Y tercero, cuando el tronco se salió del cauce, había un pajarito volando y a los 3 segundos se encontraba a 44.1 metros de altura. ¿Estuvo en riesgo de ser golpeado en algún momento si además estaba a 18 metros medido horizontalmente? Bueno, vamos a resolver estas 3 preguntas. Esperemos que el pajarito esté bien. No lo sé. Vamos a ver. Bien. De los datos que nos dan en una dirección, en una orientación, vamos a tratar de calcular el tiempo. Generalmente estará en la componente que no está en la pregunta inicial. ¿Ya? Es decir, a mí me están mandando a calcular, perdón, me están mandando a calcular la altura. Nosotros sabemos que, ¿verdad?, la altura está en la vertical. Así que probablemente sea bueno ponerle cuidado a lo que está pasando en la X, a ver si ahí podemos encontrar el tiempo. Y al revés también sería lo cierto. Si nosotros en algún problema nos piden algo en la horizontal, probablemente ya nos dieron algún dato que se use en la vertical para ir concatenando y despejando las incógnitas. En este caso, no sé si lo tienen presente, pero nos habían dicho que cuando el tronco se salió de la ruta, viajaba con 21,6 kilómetros por hora. Es decir, que eso era una velocidad horizontal, por lo tanto, vamos a hacer la ecuación del recorrido. Y si se fija, nos habla de que recorrió 30 metros. Así es que habría que transformar esta velocidad o rapidez, ya sabemos que es horizontal. Habría que hacer primero la conversión antes de ponerla allá. Y ya sabemos que hay 5 kilómetros por hora cada 18 metros por segundo. Y esto nos daría la suma de, vamos a ver, esto nos daría la suma de 6 metros por segundo. Así que vamos a 6 metros por segundo en lo que es la horizontal. De manera que entonces acá sería 6 metros por segundo, nos daría el tiempo. Entonces está funcionando tal cual y como creíamos que iba a ocurrir, que en la horizontal podemos encontrar algún dato que nos ayude a despejar alguna de las preguntas iniciales, que en este caso sería la pregunta A, y que decía así:
Decía la pregunta A. ¿Desde qué altura se sale el tronco del cauce del río? Entonces, para determinar esa altura, yo lo que voy a plantear es la ecuación de posición en la Y, que es la ecuación de altura en este caso. Así que si yo hago la ecuación de altura, nosotros recordaremos que la ecuación de altura, ¿verdad?, es, en este caso, un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado, pero que hay una altura inicial que es precisamente esa altura de la que está saliendo. No es ni más ni menos que lo que nos están buscando. Entonces, ¿qué dato tendríamos que poner acá? Bueno, cuando ha caído todo está en el nivel 0. Así que vamos a resolver esa ecuación de manera que 0 sea igual a un medio de la gravedad, recordando que la gravedad hace perder altura, por lo tanto es negativa. Nos hablan de que el tiempo son 5 segundos. Y todo esto quedaría más y sub 0, por lo tanto, y sub 0 haciendo el despeje correspondiente sería menos 4,90 por 25 segundos cuadrados, y de ahí nos daría el valor de la altura de este problema, que sería ...122 metros. Es con este valor con el que vamos a estar trabajando como altura inicial de este problema. Ahora la pregunta B. Vamos a recordar qué es lo que nos preguntaban en la pregunta B. ¿Sí? En la pregunta B querían saber, lo que querían saber es con qué velocidad llega al suelo. Para llegar al suelo vamos a recordar, es una trayectoria, es una semiparábola desde 122 metros de altura. Ya estas cosas se nos han ido develando a medida que hemos resuelto parte del problema o por datos. Lo que sí sabemos es que la componente de movimiento horizontal es constante y que la componente de movimiento vertical es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues la suma de ambas nos va a dar entonces la velocidad final del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir simplemente, sí, ya lo sabíamos, que la velocidad en X es constante, habrá entonces que calcular la velocidad en Y, que va según la ecuación del movimiento uniformemente acelerado de caída libre. Y aquí ya está calculada porque sería en aceleración por tiempo, ahí está, nos daría este valor. Y simplemente, si ya tenemos los valores de las componentes, lo que resta es sencillo y es, si deseamos hacer el cálculo a mano, sabremos que la velocidad final será la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, mientras que el ángulo será
la tangente inversa de 49 metros por segundo sobre 6. Este cuadrado viene fuera. Sobre 6 metros por segundo. O que les decíamos, si somos más prácticos porque estamos realmente en un tiempo que puede darse la respuesta por medios automatizados, y más siendo ustedes estudiantes de sistema, pues simplemente les recordaba tocar la tecla POL y poner los valores de la componente, eso sí, cada una con su signo. Fíjese que ya está prácticamente totalmente vertical, porque fíjese cómo contribuye muy poco. El de 6 metros por segundo, ya esto está casi vertical. Vamos a ver si es cierto. La segunda componente en algunas calculadoras sale automáticamente. En esta no, en esta que es un modelo menos reciente o menos costoso, usted toca alfa tan, cuando sale esa F pone un punto y sale que son 83 grados, menos 83 grados, lo que quiere decir es que contados hacia abajo. Y esa sería la respuesta de la pregunta B. ¿Cuál es la velocidad con la que impacta el suelo? Sería 49,4 metros por segundo en dirección menos 83 grados. ¿Qué nos haría falta entonces para resolver la tercera pregunta? La pregunta C sería el último paso, ya cuarto paso para resolver este problema que tiene movimientos compuestos de tiro horizontal. Bueno, en este caso es un problema de los cruces, solo que en dos dimensiones, ¿sí? Se trata de problema de los cruces y entonces vamos a ver primero el tiempo que nos están refiriendo es a los 3 segundos, ¿verdad? Y a los 3 segundos el ave está en posición 18 metros en la horizontal y 44,1 metros en la vertical o la altura, ¿ya? Si nosotros quisiéramos recrear eso, pues vamos a ponerlo aquí. No sabemos si es que el ave está aquí, o está acá, o está aquí, o dónde está, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es ver por dónde va el tronco, porque ya sabemos que el ave va en 18, es decir, 18 en la horizontal y 44,1 en la vertical. Lo que no sabemos es si el tronco va por ahí, ¿sí? No sabemos si va a pasar que el tronco, ay, pobrecita, ojalá que no, o qué es lo que va a ocurrir. Si a lo mejor él ya pasó cuando ella va, o si ni siquiera ha llegado, no sabemos qué es. Entonces lo que hay que hacer es ver por dónde va el tronco a los 3 segundos. En ese caso, en la ecuación de la posición o recorrido, que es la horizontal, nosotros diríamos, bueno, sabemos que esta es una rapidez uniforme, así es que vamos a ver por dónde va, y nos sale que va el tronco efectivamente a los 18 metros. Entonces ya nosotros sabemos que ella coinciden en la horizontal, pero ojalá que no coincidan en la vertical, porque si coinciden en la vertical, pobrecita, Dios mío, ojalá que no. Bueno, afortunadamente tenemos esta otra ecuación que es la ecuación vertical y esperemos que no sea 44,1 el resultado. En la vertical teníamos pues que va a ser menos 49 por el tiempo al cuadrado, que es 3, más el y sub 0, que ya sabemos que es 122 metros. Así que esperemos que no.
perdón, no es 49, es 4,9. Recuerden que estamos hablando de la mitad de la gravedad. Y la gravedad es 981. Entonces que la mitad es 490. Entonces que tendríamos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Da 44,1. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Ah, pero da 44,1 afortunadamente a la resta. Porque él no salió. Es decir, él sí es cierto que ha bajado 44,1. Pero no está en 44,1 porque recordemos que él había salido de 122. ¿Sí? Así es que finalmente, ay, por fortuna, vamos a ver a qué altura es que se encuentra. Por fortuna, está a 77,9 metros, mientras que el ave está a 18, efectivamente, pero a 44,1 de altura. Quiere decir que el ave está por aquí. Y el tronco también está a 18 metros de recorrido, pero está mucho más alto, está a 77,9 metros de altura. O sea que si ella pudiese haberlo visto, lo vio encima. Pero puede echar el cuento porque verlo encima no significa tenerlo encima. Eso quiere decir que el ave está bien. Y que también quiere decir que habrá que ponerle alguna contención, algún murito de contención a ese río por si acaso vuelven a haber crecidas y un tronco se sale de cauce porque puede causar daño a quienes viven en el poblado de abajo. Vamos entonces ahora a ver el último caso, que es el caso de el movimiento también compuesto, también de trayectoria parabólica, pero la parábola completa, porque es el tiro oblicuo. Y con posterioridad a eso mencionaremos algunas otras cosas de otros movimientos compuestos, pero solo para conocimiento general, no serán evaluados.